La vida puede dar un giro extraño, ¿verdad? Me llamo Valeria, y esta es la historia de cómo un pequeño malentendido se descontroló y casi arruina mi matrimonio. El título, Engañando con nuestro gato, puede parecer una broma, pero te aseguro que no lo es. Fue una lección que nunca olvidaré. Todo comenzó una tranquila noche de martes. Mi esposo Miguel estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios, así que me había dejado sola con nuestro muy cariñoso gato, Maine Coon, señor Bigotes. Siendo una persona rutinaria, pasé gran parte de la noche en la sala de estar, navegando por las redes sociales y tomando té de manzanilla. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi viejo amigo de la universidad, Javier. Hola Valeria, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo va la vida? No había hablado con Javier en años. Era un amigo que siempre estaba cerca, pero que nunca cruzaba ninguna línea. Era alguien en quien confiaba plenamente. Javier tenía un carisma que hacía que la gente se sintiera inmediatamente a gusto. Su mensaje parecía muy inocente, así que respondí. Hola Javier, wow, ha pasado tanto tiempo, la vida es buena. ¿Y la tuya? Nuestra conversación comenzó como una charla trivial. Hablábamos sobre carreras, familia y la vida en general. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que disfrutaba hablando con él más de lo que había esperado. No era algo inapropiado, pero hablar de recuerdos pasados con un viejo amigo me trajo una nostálgica comodidad. Nuestros mensajes se convirtieron rápidamente en una llamada telefónica. Nos reíamos, bromeábamos y compartíamos nuestras historias del pasado. Me sentía como si me hubiera reconectado con una parte antigua de mí misma. En un momento, mientras hablábamos de nuestros profesores favoritos y de lo mal que éramos en economía, señor Bigotes saltó a mi regazo y comenzó a ronronear alto hacia el teléfono. ¿Y quién es este?, preguntó Javier riendo. Ah, este es señor Bigotes, mi enorme gato peludo, dije rascándole detrás de las orejas. Veo que sigues siendo una loca de los gatos, bromeó Javier. Admito que tengo la culpa, respondí riendo. En un punto de la conversación mencioné que Miguel estaba fuera de la ciudad. Javier no le dio mucha importancia, pero ahora que miro hacia atrás, desearía no haberlo dicho. Era medianoche. Bueno, debería dejarte, o señor Bigotes se pondrá celoso, dijo Javier en tono de broma. Buenas noches, Javier, respondí, sonriendo mientras colgaba el teléfono. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de señor Bigotes derribando mi taza de café de la mesa. Era su movimiento clásico. Mientras limpiaba, sentí una ligera culpa. No pensaba que había hecho algo malo, pero no le había mencionado a Miguel esta conversación. Unos días después, Miguel regresó de su viaje de negocios. Estaba muy contenta de verlo. Había hecho todo para que todo fuera perfecto. Su comida favorita, la casa limpia, e incluso un nuevo corte de pelo para señor Bigotes. Sin embargo, había algo extraño en la actitud de Miguel. Miguel se veía inquieto. Al principio pensé que era por el estrés laboral, pero eso no cambió durante toda la noche. ¿Todo está bien?, pregunté al final. Dudó por un momento, luego miró directamente a mis ojos. Valeria, ¿hay algo que debas decirme? Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener la calma en mi voz. No lo sé, dijo recostándose en su silla. Tú dímelo. Por un momento no pude respirar. Podría saber de alguna manera que había hablado con Javier, pero ¿cómo? No se lo había contado a nadie y no creía que Javier lo fuera a decir. Miguel, no sé de qué hablas, respondí realmente sorprendida. Esa noche pasó con una tensión palpable entre nosotros. A la mañana siguiente, Miguel llegó con mi teléfono en la mano. ¿Quién es este Javier?, preguntó con un tono frío. Un viejo amigo de la universidad, respondí tratando de sonar lo más casual posible. Miguel levantó una ceja. ¿Y por qué te habla de lo divertidas que son sus conversaciones a medianoche?
Traté de defenderme, pero Miguel tenía razón. Había ocultado el tema, y eso hacía que pareciera que tenía algo que esconder. Cuando miré el teléfono que Miguel tenía en la mano, vi nuestros mensajes con Javier. Todo era inocente, pero leído fuera de contexto podría interpretarse de una manera completamente diferente. Miguel escucha, dije, esperando que me mirara a los ojos. Solo fue una charla inocente con un viejo amigo. No pasó nada entre nosotros. No mencionarlo fue un error, pero no porque hiciera algo malo, sino porque no quería herirte. Era difícil descifrar la expresión en el rostro de Miguel. Me estaba escuchando, pero no quería decir nada. Finalmente, asintió con la cabeza. Valeria, sé honesta conmigo. ¿Estás pensando en hablar con este tipo de nuevo? No, respondí con firmeza, porque esta conversación ni siquiera vale la pena poner en peligro nuestro matrimonio. Miguel respiró hondo y se sentó. La tensión aún estaba en el aire, pero ambos queríamos encontrar una solución. Ese día nos dimos cuenta de cómo la falta de comunicación nos había alejado. Miguel admitió que escuchar el nombre de Javier le provocaba celos. Yo le expliqué que necesitaba hablar abiertamente con él para que pudiéramos evitar este tipo de malentendidos. Durante esa semana hicimos un esfuerzo consciente por pasar más tiempo juntos. Empezamos a compartir las pequeñas cosas. Por ejemplo, Miguel contaba hasta los más mínimos detalles de su día cuando volvía del trabajo. Yo, por mi parte, compartía las nuevas aventuras de señor Bigotes. Una noche Miguel se volvió hacia mí y dijo: Valeria, si Javier te manda un mensaje, avísame de inmediato. Así podremos asegurarnos de que todo esté claro antes de que comencemos a hablar. Por supuesto, respondí y lo abracé fuertemente. Una semana después, recibí otro mensaje de Javier. Hola Valeria, nuestra conversación me hizo muy feliz. Espero que podamos charlar de nuevo. Se lo mostré a Miguel de inmediato. Mira, solo es un viejo amigo, pero ya no planeo hablar con él, porque nuestro vínculo es lo más importante. Miguel sonrió y me devolvió mi teléfono. Este fue un paso que fortalece nuestra confianza, dijo. Al final, este incidente nos dio una lección importante. Las relaciones se basan no solo en el amor, sino también en la honestidad y la confianza. La comunicación abierta es crucial para que un pequeño incidente no se convierta en un gran malentendido. Mientras tanto, señor Bigotes, completamente ajeno a todo lo que había sucedido, continuó durmiendo en una esquina. Algunas cosas en la vida siguen siendo simples, ¿verdad?